Buenos días, querido estudiante del séptimo año básico. Bienvenido a la cápsula de la semana del 5 de abril, cuyo objetivo es el número 7, de investigar, conocer y comprender el uso y la forma en que actúan las drogas. No olvides escribir el objetivo y la fecha en tu cuaderno. Comencemos entonces. En esta clase vamos a trabajar la clasificación de las drogas, sus características y cómo interactúan con los organismos, cuáles son sus consecuencias y qué significa la dependencia de estas sustancias. Vamos a escribir en el cuaderno la siguiente definición de droga. Es una sustancia que se utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones, y cuyo consumo reiterado puede crear una dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados. Veamos entonces. Se considera una droga a toda sustancia introducida en el organismo que pueda producir una alteración de la percepción de la realidad. ¿Por qué esa imagen? Porque el alimento, el azúcar, también es considerado una droga cuando es consumida en exceso. Bueno, y ahí aparece esa imagen, un cóctel de pastillas, etcétera, que la vamos a ir comprendiendo a medida que pase esta cápsula que tiene dos partes. Veamos entonces. Son diversas sustancias adictivas consumidas de diferentes formas y en diferentes situaciones problemáticas. En definitiva, no son ni positivas ni negativas, pese que algunas drogas también son fármacos que se utilizan para poder paliar o contrarrestar los efectos de alguna enfermedad. Sin embargo, la mayoría de sus consumidores que son jóvenes los utilizan para efectos adversos para su organismo, como por ejemplo alucinar, entrar en un estado de éxtasis o un estado de aletardamiento. Bien, son consideradas como drogas psicofármacos y sustancias de consumo legal, puesto que hay drogas que son legales, lícitas, y otras que son ilegales. Legales como por ejemplo el alcohol, el tabaco y algunas otras sustancias que son como fármacos. Ilegales, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, etc. Luego tenemos la clasificación de las drogas según su origen, su legalidad, puesto que en todos los países hay diferentes leyes para legalizar este tipo de sustancias y sus efectos sobre el sistema nervioso. Aquí tenemos las diferentes formas de cómo actúan en el sistema nervioso. Una, estimulando, ¿ya? Haciéndolo funcionar más rápido, entrar en un estado de euforia. Sin embargo, acelera el sistema cardiovascular. Otra característica de las drogas, hay otras que deprimen, como por ejemplo, en algunos casos, algunos fármacos deprimen la actividad cerebral, haciéndolo funcionar más despacio, más aletargado. Y lo otro, perturbándolo, es decir, haciendo que se visualice una percepción totalmente normal de la realidad. Aquí tenemos la clasificación según su legalidad. Hay drogas lícitas como por ejemplo el alcohol, el tabaco, la benzodiazepina. ¿Qué es la benzodiazepina? Son fármacos que pueden ser psicotrópicos, que actúan sobre el sistema nervioso central, pueden producir efectos como sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos y amnéticos. Otros son las drogas ilícitas, como por ejemplo la marihuana, la cocaína, la pasta base, anfetamina y otros estimulantes, y algunos solventes como por ejemplo la parafina, la benzina, el neopren, que algunas personas adictas a ello la aspiran. Las drogas estimulantes. Tenemos como por ejemplo las anfetaminas, drogas síntesis de éxtasis, cocaína, pasta base, clorhidrato, crack, que son como desechos de la cocaína o del proceso que refiere el tratado de las hojas de coca. Y de ellos salen todos estos derivados que son aún más tóxicos
Mientras más tratado, más tóxico el tema. La nicotina, que es el tabaco, las drogas distorsionadoras, alucinógenos, como por ejemplo algunos hongos, algunos cactus, algunas infusiones, de hecho, derivados del cannabis, como por ejemplo el hachís o el mismo cannabis, alucinógenos, distorsionadoras de la realidad, mm, inhalantes como acetonas, bencinos, parafinas, como les comentaba anteriormente. Y drogas depresoras, como por ejemplo el alcohol. El alcohol, si bien la gente pasa por un periodo de alegría, euforia, después cuando la persona se convierte en alcohólica está absolutamente depresiva y sumida en el fondo de esa adicción. Bien, las que le nombraba anteriormente, benzodiazepinas, barbitúricos. Los barbitúricos son fármacos derivados del ácido barbitúrico, que actúan como sedante del sistema nervioso central y producen una sensación de sedación, de anestesia total o de euforia. Algunos solventes volátiles, como el que les mencioné anteriormente, algunos combustibles, neopreno, etc. Y la marihuana, también sustancias depresoras del sistema nervioso. Características de las principales drogas. Vamos a ver en esta cápsula la cocaína. La próxima vamos a trabajar la marihuana, el alcohol, el tabaquismo. Bien, veamos. La cocaína es una planta, es un organismo totalmente natural que refiere a un tratamiento por el cual se obtienen varias mezclas y de ellas podemos tener el clorhidrato de cocaína, que es ese polvo blanco que la gente adicta a ella la inhala y produce diferentes tipos de perturbaciones y sensaciones en los drogadictos a esta sustancia. De ella se puede extraer la pasta base, el crack, entre otras. Los efectos generales del consumo. Tiene mayor vigor que significa que en algún momento después del consumo refiere a algún estado más energético, donde se puede desempeñar más eficientemente físicamente. Es como que si se le quitara el apetito, la gana de dormir, se sienten omnipotentes, superiores a todo el mundo y a todo tipo de sensaciones y situaciones. Y la sensación física es absolutamente eufórica. Los síntomas físicos son la midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila al momento del consumo de la cocaína, puesto que ésta se aspira como un polvo blanco que se aspira por la nariz y produce inmediatamente la dilatación de la pupila. Hipertermia, que refiere a la hipertermia, no poder sentir la sensación térmica de ese momento y sin embargo se quita el frío y tiene absolutamente calor todo el rato. Taquicardia, que es una arritmia del sistema circulatorio y el corazón comienza a latir mucho más rápido, dolores abdominales y vómitos, perforación del tabique nasal, por lo que les mencionaba yo anteriormente, como esta es una droga que se aspira por la nariz, a su paso rompe todos los capilares que hay dentro de las fosas nasales y por lo tanto se produce un daño visual por lo que hay sangrado después del consumo de este. Anorexia porque el estado de euforia y el estado anímico es tan vigoroso que se quitan las ganas de alimentarse. Temblores, espasmos musculares. Efectos somáticos rápidos. Todo lo que yo le comentaba anteriormente. La dilatación de las pupilas, no hay frío, hay un relajamiento muscular, se altera la presión sanguínea, falta de apetencia, nadie come y se daña la mucosa nasal. Efectos físicos del abuso del consumo problemático de esta droga, la cocaína, infecciones de vía respiratoria, puesto que estamos inhalando directamente a los pulmones esta sustancia totalmente tóxica, lo que produce edemas pulmonares, infecciones pulmonares, resfriado crónico, puesto que
toda la vía respiratoria produce un daño al momento del consumo, y todo lo que debe funcionar para proteger los pulmones, los alvéolos, no está siendo funcional, ya que está totalmente dañado, y todos los hilos que tenemos en las fosas nasales ya no están o están inoperantes. Por lo tanto entra cualquier tipo de partícula a las vías respiratorias y al sistema respiratorio en general. Mareos, vómitos, irritabilidad, alucinaciones, perforación del tabique nasal, como les contaba anteriormente, infecciones, hemorragias. Síntomas psicológicos, del consumo problemático de la droga cocaína. Psicosis, paranoia con lucidez. Pues la persona puede estar totalmente lúcida, no puede haber consumido justo ese día cocaína, y sin embargo igual va a alucinar cosas o se va a sentir perseguida, sobre todo generalmente con insectos o bicharracos más pequeños. ¿Ya? No solamente tiene que ver con las alucinaciones visuales, sino que también con las táctiles, con las auditivas, puede estar escuchando cosas o sintiendo diferente. Inquietud, ansiedad, verborragia. La verborragia tiene que ver con el estado de no poder parar de hablar. Todo el rato habla. Hiperquinesia, todo el rato habla, todo el rato se mueve, todo el rato está perseguido. Comportamientos estereotipados, excitación, euforia, insomnio, coma compulsivo después de si hay una sobredosis, claramente te puede llevar a un coma y generalmente lleva a la muerte. Bueno, aquí tenemos un personaje emblemático que ahí a vos era un adicto de la cocaína, y tenemos algunos síntomas de la intoxicación. Excitabilidad, escalofrío, respiración irregular, alucinaciones, delirio de persecución, convulsiones, trastorno circulatorio, paro cardíaco. Ustedes se pueden dar cuenta, nada, absolutamente nada es positivo con el consumo de esta droga. ¿Ya, chiquillo? Esta es la primera parte del trabajo de este objetivo, que es analizar y conocer las características y cómo funciona en el sistema nervioso y en los organismos las drogas. Por lo tanto, la siguiente actividad de esta semana es escribir estas siguientes preguntas, 3 preguntas, y responderlas en el cuaderno. Número 1. ¿Cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas y sociales del consumo de la cocaína? 2. ¿Cuáles son la clasificación de las drogas según los efectos del sistema nervioso? Y 3. ¿Cuál sería tu postura frente a un familiar que esté consumiendo este tipo de drogas? Cualquier consulta, cualquier duda, me hablan vía WhatsApp. Que estén muy bien, saludos y nos vemos para la próxima cápsula.